Muy buenas tardes, queridos jóvenes. En esta semana continuamos con nuestra materia de investigación social en referencia y en continuación de los diseños. En este caso nos ocuparemos del diseño no experimental. Entonces, en el diseño no experimental, en los diseños no experimentales del latín ex post facto, que significa después de ocurridos los hechos. Es la búsqueda empírica y sistemática en la que el científico no posee control directo de las variables independientes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de un diseño no experimental, significa que nos vamos en el campo natural, en el ambiente en sí, donde el investigador empieza a observar los fenómenos o los hechos de determinados grupos sin intervenir directamente en ella, ni tampoco manipular la situación. Es un observador y va tomando nota y va recabando datos de acuerdo a su apreciación, de acuerdo a su observación de determinados grupos en determinados lugares o en determinados momentos, sin influenciar en ella, sino simplemente la mera observación de determinadas personas, ya sea en referencia a sus edades o determinados grupos con características similares sociales. Asimismo, dentro de la investigación no experimental se pueden dividir en transeccionales o transversal, como así también longitudinales. Luego, este diseño transeccional o transversal se vuelve a dividir en descriptivos o correlacionales o causales, que vamos a ir viendo detenidamente. Es así que la investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede. Por ejemplo, investigar el número de empleados, desempleados y subempleados en una ciudad en cierto momento. Entonces, la investigación transeccional o transversal consiste en la recolección de los datos posibles en un momento y en un tiempo único. Y su propósito es describir esas variables y analizar su incidencia e interrelación en cierto momento dado. Como dice nuestro material, es como sacar una fotografía de algo que está sucediendo. Y luego tenemos un ejemplo que se pueden observar a ciertos grupos de trabajadores, ya sea empleados, subempleados o también los desempleados. Esto en una ciudad y en un tiempo X, en un tiempo determinado. Entonces, esto es lo que consiste la investigación transeccional o transversal. Asimismo, estuvimos observando que la investigación transeccional o transversal se vuelven a subdividir en descriptivos y correlacionales.
En este momento vamos a ir viendo en lo que respecta al diseño transaccional descriptivo. Tienen como objetivo indagar la incidencia y los valores que se manifiestan una o más variables. El procedimiento consiste en medir en un grupo de personas u objetos una o más variables y proporcionar la descripción. Entonces, el diseño transaccional descriptivo corresponde o tiene como objetivo indagar la incidencia y los valores en que se manifiesta una o más variables, o que se manifiestan una o más variables. Entonces, ¿en qué consiste ese procedimiento? Consiste en medir en un grupo de personas determinadas u objetos una o más variables y proporcionar esa descripción. Y allí tenemos nuestro ejemplo, las famosas encuestas nacionales de opinión sobre las tendencias de los votantes durante el periodo de elección. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el investigador? Cuando haya una elección general, por ejemplo, va a estar en algunos de donde se lleva a cabo esas votaciones y va a ir sondeando una vez votado, una vez terminada la votación aquella persona, la opinión de aquella o cuál es la tendencia de los votantes durante el periodo de votación o durante el periodo de elección. Entonces, a esto es lo que se llama diseños transaccional o descriptivo. Ir en determinados grupos, recabar la opinión y la tendencia más o menos de los votantes hacia qué grupo, perdón, hacia qué candidato es de su preferencia o más o menos cuál es el candidato por el cual él está, es de su preferencia. Por eso habla de una incidencia y los valores que se manifiestan unas o más variables. Y esas variables van a ser, por ejemplo, las respuestas que den esas personas que son investigadas o que son preguntadas por el investigador. Así también tenemos los diseños transaccionales correlacionales o causales, que tienen como objetivo describir las relaciones entre dos o más variables en un momento determinado. Se trata de descripciones, pero no de variables individuales, sino de sus relaciones, sean estas puramente correlacionales o relacionales causales. En estos diseños, lo que se mide es la relación entre variables en un tiempo determinado. Lo que se mide es la relación de variables en un tiempo determinado. Eso es lo que estuvimos observando y podemos ver que la relación de esas variables pueden estar supeditada a ciertas causas por los cuales el individuo o ciertos grupos actúan en consecuencia en determinada manera o en determinadas formas. En este punto también observaremos la otra forma de los diseños longitudinales, siempre hablando del diseño no experimental, en que habíamos visto que el investigador se centra meramente en la observación de los acontecimientos o de los hechos que quiere investigar en cierto momento con determinados grupos. Bueno, es así que vamos a analizar el diseño longitudinal o los diseños longitudinales, parte del diseño no experimental. Entonces, en este caso lo que sucede es, se recolectan los datos a través del tiempo en puntos o periodos especificados.
para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y sus consecuencias. De esta manera, tenemos el ejemplo: un investigador que buscará analizar cómo evolucionan los niveles de empleo durante 5 años en una determinada ciudad. Entonces, esto es lo que se refiere al diseño o a los diseños longitudinales, cuando el investigador busca saber o conocer cómo es el empleo, o puede ser también el subempleo, de cómo va creciendo o cómo va aumentando durante cierto momento o durante un tiempo determinado. En este caso puede ser 5 años, puede ser 3 años, puede ser 2 años. Entonces, dependiendo del tema o del interés del investigador, en este caso tomamos como un ejemplo de cómo va a ir creciendo un empleo, y ese empleo también determinado, y cómo se va midiendo a través de cierto tiempo que él se propone para ir observando e ir analizando. Puede ser también el subempleo, de cómo en una determinada ciudad o en una determinada región o localidad, de cómo esto va a ir aumentando, y el investigador se propone cierto tiempo, como hemos mencionado, ciertos años, 5 años o 6 años, dependiendo de qué es lo que busca o cuál es el objetivo del investigador. Entonces, a esto nos referimos a los diseños longitudinales. Asimismo, los diseños longitudinales suelen dividirse en 3 tipos: diseños de tendencias, diseños de análisis evolutivo de grupos y diseños panel. Así tenemos el diseño de tendencias. Son aquellos que analizan cambios a través del tiempo. Por ejemplo, una investigación para analizar cambios en la actitud hacia una determinada costumbre en una comunidad. Dicha actitud se mide en varios puntos en el tiempo, digamos anualmente durante 10 años, y se examina su evolución a lo largo de este periodo. Entonces, por ejemplo, el diseño de tendencia es que se propone un objetivo, una meta, un tiempo determinado, puede ser 5, 8 años, pero se va midiendo anualmente esos cambios que se van produciendo para luego tener una conclusión al final de este periodo. Cuáles fueron los cambios que se fueron dando y de qué manera se fueron tomando. Se toma entonces un periodo X determinado tiempo, pero también se va a ir observando cada tanto o cada momento, cada semestre, o en este caso de forma anual, de esos cambios que se vayan dando o que se vayan desarrollando. En este cambio puede ser como un ejemplo en el uso o el cambio de una costumbre, que se va realizando ciertos cambios debido a nuestra realidad paraguaya de la pandemia. Ya no se puede prácticamente compartir con mayor frecuencia el tereré en un grupo determinado, en un grupo social, y esto va a ir cambiando, esto se va a ir modificando, ya que el virus con respecto a esta pandemia está allí muy latente. Entonces, por una cuestión de salubridad y por una cuestión de prevención, esto a lo mejor esta costumbre a lo mejor se va a ir modificando, el compartir del tereré de forma social. Entonces, el investigador puede tomar un tiempo, un año, tomar acá 5 años como una meta de observación y de trabajo de conclusivos, pero cada año va a ir
viendo cómo se va a ir desarrollando esos cambios o esos hábitos. Entonces, a eso se refiere el diseño de tendencias o trend. Y los diseños longitudinales de evolución de grupo examinan cambios a través del tiempo en subpoblaciones o grupos específicos. Su atención son los grupos de individuos vinculados de alguna manera a la edad y grupos por edad. Entonces, aquí se refiere a que se toma como parámetro ciertas características de ciertos grupos para poder ir observando ir analizando de acuerdo al proyecto o al trabajo investigativo de la persona que va a investigar. Entonces, se refiere entonces a subpoblaciones o grupos bien específicos. Tenemos allí el ejemplo de las personas que nacieron en el año 1980 y se van a ir analizando de cuántos son las personas que lograron, digamos, formalizar una relación, un matrimonio bien constituido, y de esta manera también se observa durante cierto tiempo, durante cierto periodo, de quiénes son los que logran, digamos, seguir con esa relación formal bien constituida, o de familia bien constituida, mejor dicho. ¿Cuáles son esas personas que nacieron en esos años, de cómo van formando una familia bien constituida? Y allí el investigador luego hace su trabajo del porcentaje de cuántas personas logran y cuántas personas no logran mantener, para luego sacar sus conjeturas. Pero para ello toma como característica un cierto grupo o personas en determinados tiempos de nacimiento. En este caso, las personas que nacieron en el año 1980, por citar un ejemplo. Así también tenemos el diseño longitudinales panel. Son similares a las dos clases de diseños que hemos observado anteriormente, solo que el mismo grupo específico de sujetos es medido en todos los tiempos o momentos. Un ejemplo, lo sería una investigación que se observarán anualmente los cambios en las actitudes de un grupo de ejecutivos en relación a un programa para elevar la productividad, y esto se verá observando, digamos, hasta 5 años. Entonces, la productividad de ejecutivos en sus trabajos correspondientes se va a analizar, se va a poner un tiempo determinado a 5 años, pero cada momento se va a ir evaluando de cómo se va desarrollando en sus tareas cotidianas. Entonces, esto es lo que llamamos diseños longitudinales de panel. Bueno, hasta aquí entonces hemos desarrollado o hemos llegado a lo que respecta al diseño longitudinal en referencia al diseño o los diseños no experimentales, que es básicamente que el investigador no puede manipular las variables, sino más bien se centra en las observaciones de los hechos que que se van desarrollando o que se van sucediendo, y luego empieza a recabar los datos o recolectar los datos de acuerdo al objetivo propuesto por el investigador.